En esta mañana vamos a hablar en el tema los desertores. Vamos a hablar de los desertores. Ese va a ser el tema que vamos a desarrollar. Bueno, siempre tenemos que ubicarnos dentro de la Biblia, sobre todo en su contexto. El contexto es siempre el que nos ayudará a entender la palabra. En este caso, anteriormente a los versículos que leíamos, Jesús no solo había sido él el que había llamado a 12 hombres, a 12 muchachos, diríamos, porque eran jóvenes, los discípulos que el Señor llamó. Eran personas que ya hemos leído que los llamó de diferentes lugares, unos que andaban pescando, otros que andaban por ahí. Pero también dentro de esos que serían, yo diría, los legítimos discípulos del Señor, también había un sinnúmero de personas que se denominaban discípulos también. Estos son los que de alguna manera leemos acá. Ellos no habían sido llamados, pero dada las maravillas y lo que se podía percibir del Señor Jesús, la gente se avolcaba y de alguna manera se denominaba seguidor del Señor, discípulo del Señor. Acuérdense que la palabra discípulo lo que significa es alguien que está aprendiendo. Y en este caso habían muchos, como ya lo acabo de decir, pero que también dentro de estos, sin duda, habían fariseos. En ese montón de gente siempre había de todo. Las intenciones no las sabemos, pero el punto es que aquí dentro de lo que leíamos nosotros se entiende que le llama acá el escritor, el Señor les ha estado predicando, y para hacer un resumen de los versículos anteriores de lo que el Señor estaba predicando, les estaría diciendo que ellos debían de dejar de comer, no lo dice así la palabra, pero estoy parafraseando y reduciendo lo que son los versículos anteriores, como decíamos, ¿verdad? Les ha dicho que deben de dejar de comer de lo que es la religión y también de lo que sería el mundo o el pecado, y comer su carne. En los versículos anteriores de eso es lo que él está hablando. Está hablando que él es la carne, que el que coma su carne tendrá vida. Les ha estado hablando de que él es el pan que cayó del cielo. Y en esa idea o en ese trasfondo, yo diría que les está diciendo en la contraposición de que la mayoría de seguidores eran pues religiosos, seguidores de la ley de Moisés, de los asuntos puramente legales. Y en esa idea es donde el Señor pues le estaría diciendo que dejen de alimentarse de lo que es la religión, pues al fin y al cabo la religión
es algo que no tiene ningún provecho para la vida espiritual en el sentido que se entienda, sino que el Señor les hace ver que Él es la verdadera comida, que Él es el verdadero pan, que Él es el verdadero camino, que el que coma su carne, ¿verdad? Ese, está diciendo el Señor acá, es el que irá al cielo, es el que alcanzará la vida eterna. Por supuesto, esta manera de darles este mensaje, por supuesto, es un mensaje alegórico que debe de entenderse en el sentido que se lee, ¿verdad? No es que el Señor dice, bueno, me van a comer físicamente a mí, sino que alegóricamente está dando un mensaje espiritual. En este caso, de hecho, también el Señor se ha referido a la vida pecaminosa, ¿verdad? Y eso es así porque cuando la persona tiene pretensiones de cielo, pero que está dentro de una práctica pecaminosa, de hecho, eso solo sería una ilusión y no sería algo concreto, porque está muy establecido que la Biblia dice carne y sangre no heredará el reino de Dios. O sea que eso es una realidad. Y en el versículo que leíamos nosotros, en este caso, sin duda estos discípulos que se mencionan acá, quien seguían a Jesús, hermanos, bueno, no les gustó, eso se entiende, lo que el Señor estaba predicando. No les fue de agrado, no fue como probablemente ellos estaban esperando que debería de ser la manera como el Señor se debía de expresar con respecto a estos asuntos espirituales. O sea, no les pareció. Y dijeron ellos, dura es tu palabra. Y cuando nosotros leemos acá que ellos expresan que es dura esa palabra, dicho de otra manera, ellos están diciendo, no vemos que sea conveniente esto de lo que tú estás hablando. Está bien que hay un cielo, está bien que hay una esperanza, pero realmente como que la medicina no es muy agradable. Dicho de otra manera, como que la medicina es bastante amarga. Algo así es lo que ellos están exteriorizando, ¿verdad? En cuanto ellos dicen, dura es tu palabra. En el sentido, ¿cómo es que tú eres carne y nosotros te vamos a comer? ¿Cómo que es que tú eres pan y nosotros vamos a comerte como pan? ¿Cómo es eso que vamos a renunciar a nuestra religión? No, nosotros ya, de hecho, está sentado que somos de Dios, estarían diciendo esta persona. Y por eso es que ellos expresan, ¿verdad?, que esto es duro, lo que el Señor estaba predicando. Y se fueron. Ese es lo que leemos en el versículo número 60. Nos dice, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Luego el Señor en el versículo número 61 les hace ver, bueno, le dice, bueno,
sabiendo Jesús lo que ellos estaban murmurando, les dijo, y esto les ofende. Les ofende, dicho de otra manera, esta manera de expresar lo que estoy expresando. Y luego le dice, pues qué, si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Y luego el verso 63, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Dice de otra manera, aquí les está diciendo, es a través del Espíritu que se puede llegar al cielo. La carne para nada aprovecha, es decir, la vida enfilada en los aspectos de la carne para nada aprovecha. Eso es lo que dice Pablo a los Corintios en su capítulo número 15 de su primera carta, que carne y sangre no heredará el reino de los cielos. El Señor acá les está ampliando el concepto de lo que ellos no quieren entender. El Espíritu es el que da vida. La religión no sirve. Y de hecho, hermanos, cuando a alguien le tocan la llaga, es ahí donde siempre se duelen las personas, porque dentro de este trasfondo el Señor está diciendo, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu, es decir, no lo sientan pesado, no lo sientan hiriente, porque, hermanos, aparte de que el Señor siempre llevó la predicación en su ministerio, aparte de que habían mensajes, diríamos, de mucho consuelo a los necesitados, pero también habían mensajes duros de parte del Señor. También habían mensajes que cuando Él se dirigía a los falsos, a los, diríamos, a los fariseos, cuando se dirigía a esta camada de gente que pretendía que ellos tenían la verdad y que ellos estaban ya en el estatus celestial, acuérdese que el Señor les llamaba sepulcros blanqueados. Y cuando les llamaba sepulcros blanqueados, yo quiero llevarlo a usted a que pensemos juntos. En primer lugar, eso se ve como muy ofensivo. Eso se ve como muy repugnante, como una palabra muy fuerte. Porque se tiene la idea de que para evangelizar y para promover el reino de Dios, pues hay que hacerlo con mucha gracia y no con palabras hirientes. El Señor lo hacía con mucha gracia. El Señor lo hacía con mucho amor, con mucho consuelo en ocasiones, pero cuando el enfermo estaba ya en cuidados intensivos, es ahí donde el Señor aplicaba lo que era una medicina más fuerte. Es ahí donde el Señor ya no iba con curas, ya no iba con esparadrapos, ya iba con la palabra que merecía ese enfermo. Porque de hecho, hermanos, cuando el paciente, diríamos, está realmente en una condición de mayor cuidado y de mayor tratamiento, el médico responsable le entra con toda fuerza para ver si puede impedir un cáncer, y lo que hace, si eso es posible, es cortar algo, algún miembro o algo antes que lo demás se infeste. Algo así viene siendo lo que es la palabra del Señor. El Señor acá, el ejemplo que estoy poniendo con respecto a los fariseos,
A los fariseos no se les podía predicar como se les predicó la palabra a la samaritana, aunque tampoco fue suave la predicación a la samaritana, sino que fue una predicación de acuerdo a cómo ella iba expresando su supuesta vida de Dios. Pero en el caso de los fariseos no era una cosa sencilla decirles sepulcros blanqueados. Ustedes son como los cementerios que por fuera los blanquean, pero por dentro están llenos de huesos secos, de huesos putrefactos. Es decir, eso no era una cosa fácil, como decíamos, y lo expresaba el Señor en su palabra, en la predicación de la palabra. Y eso puede verse como que ese tratamiento, como lo vuelvo a repetir, era para gente más enferma. Porque cuando el Señor no está tratando de ofender, el Señor está tratando de que el enfermo entienda cuál es su condición espiritual. Eso es lo que está buscando el Señor. Porque si a mí el Señor, a través de la palabra, sea escrita o sea predicada, me hace ver mi pecado y dice, supóngase que digamos las personas que están en adulterio, las personas que están en la fornicación, las personas que están en la pornografía, claro, se va a sentir aludido el que está oyendo y probablemente no se va a sentir cómodo. Pero ¿por qué el Señor permite a veces esa claridad en el mensaje? Es decir, no tanto suavizado, porque es un enfermo que se necesita, que él necesita saber cuál es su estado espiritual. Y por ejemplo, si a mí me dice, si usted está practicando eso, y yo entiendo que se está dirigiendo la palabra a mi persona, hermanos, en lugar de que el paciente salga corriendo del hospital para que no lo intervengan, lo correcto sería que el paciente reconozca su estado en el que está y bueno, y vaya que hay alguien que lo va a intervenir y lo correcto es eso, y eso salvará la vida. Y eso se aplica dentro de la vida espiritual. Entonces, acá el Señor está predicando. Y como decíamos, su campo de predicación en este ministerio que Él llevó a cabo era variable, de acuerdo a la necesidad, de acuerdo a la condición, aunque en términos generales no hay ni uno bueno. La Biblia dice que todos se desviaron, damos un gloria a Dios. Y no hay ni siquiera uno, todos están enfermos, pero también Dios, dentro de su misericordia, así va tratando a unos y a otros. Pero siempre, aunque parezca duro, ¿verdad? Aunque parezca dura la palabra, imagínense que Juan el Bautista le decía, generación de víboras. ¿Usted cree que bonito ese mensaje? Y que venga el montón de gente y diga, ustedes son generación de víboras. ¿Quién les enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué hablaba Juan de esa manera? Por la condición enfermiza espiritual en la que estaban sus asistentes. Y de hecho era para hacerlos reaccionar. Era para hacerlos entender. Y en el caso del Señor, pues de esa manera, Él llevó a cabo tanto por parábolas, tanto predicaciones directas, su exposición del mensaje de restauración. Pero acá nosotros vemos que estos seguidores, dice, no le gustó la palabra y dijeron, dura es tu palabra, dura es tu palabra. Eso es lo que dice el versículo número 60 de Juan 6. Dice, al oír muchos de sus discípulos, dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oírla? Es decir,
No, Señor, de esa manera no vas a tener, diríamos, adeptos para el cielo. De esa manera no vas a conquistar a ni uno. De esa manera no. A tal grado que la Biblia no lo dice aquí textualmente, sino que entendemos que ellos se fueron. Porque luego más adelante el Señor, luego que les ha dicho lo que es en sí el trasfondo del mensaje de la gracia, les ha dicho a los discípulos: si ustedes se quieren ir también, es decir, a los 12 que él había llamado. Pero lo que estoy tratando de decir, que ellos se alejaron, le dijeron: no, Señor, ¿verdad? No puede ser de esa manera. ¿Por qué no aceptan este mensaje? Pues, hermanos, a la verdad que hay un cielo. ¿Cuántos creen que hay un cielo? ¿Cuántos creen que hay un cielo? No, usted está dormido todavía. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cuántos creen que hay un cielo? Hay un cielo donde, hermanos, donde Dios quiere llevar a los hombres, llevar a los que andan en tinieblas. Eso es así, ese es el plan de salvación de Dios. Dios quiere llevar a los que andan muertos en sus delitos y pecados, resucitarlos a través de la palabra y llevarlos a su presencia. Ese es el plan de Dios, ¿verdad? Ese es el plan de Dios, no es otro, sino ¿por qué nos ha atraído a nosotros a través de la palabra? ¿De dónde nosotros venimos? ¿De dónde viene usted? ¿De dónde vengo yo? ¿De dónde venimos los que estamos en algún lugar de un local de una iglesia? No venimos sino del mundo. Y cuando se habla del mundo, venimos de estar coligado a un sistema que le pertenece al enemigo. De ahí nos rescató el Señor. De ahí Él, a usted, yo no sé, algunos de ustedes los fue a traer allá todos heridos, como fue el caso de cuando el Señor dejó las 99 y fue a buscar la perdida. ¿Y cómo nos halló el Señor? Con frío. ¿Cómo nos halló el Señor? De goma. ¿Cómo nos halló el Señor? Con 3 mujeres y un camino. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. ¿Cómo nos halló el Señor? Nos halló perdidos, con ganas de suicidarnos, en drogas, en pecados. Allí nos halló el Señor. A mí no me halló el Señor rezando en un monasterio. Me halló en el pecado, y que eso tampoco difiere. Y yo no sé dónde le halló a usted, haciendo la prueba del puro, buscando cómo curar al marido para que no lo dejara por otra, buscando los brujos. ¿A dónde nos halló el Señor? Vamos a regalarle otra ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Nos halló en la posilga. Ahí nos halló el Señor. Y nos fue a buscar. ¿De qué manera nos fue a buscar? ¿De qué manera nos trajo a Él? Nos trajo a través de la predicación de la palabra. A través de la predicación de la palabra. Eso fue. Yo me recuerdo cuando oí la palabra, se me abrieron los oídos espirituales, y yo no sé cuál fue el caso suyo, pero, hermanos, el Señor nos atrae para llevarnos al cielo. Sin embargo, a través de su palabra es como lo hace, pero a la vez la palabra nos dice de qué manera la vida pecaminosa nos impide, hermanos, el cielo. La vida pecaminosa nos impide la palabra. Fíjense que el plan de Dios es llevarnos al cielo, y nos muestra a través de su palabra el cielo, pero a través de su palabra también nos muestra lo que impide llegar al cielo. Y lo que impide, por supuesto, llegar al cielo, porque, hermanos, si yo le pregunto, yo creo que usted está acá
y yo estoy acá y muchos otros están en otros lugares congregados, yo no creo que la intención sea otra que no sea el cielo. Nuestro anhelo siempre es el que un día dejaremos de vivir en esta tierra y estaremos con el Señor. Yo creo que ese es el lenguaje de todos, ¿verdad? Yo creo que esa es, y eso es una realidad. Y por eso estamos acá, y por eso venimos y seguimos a Dios con esa fe. Pero la palabra hace ver, hermanos, y nos dice la manera que la vida pecaminosa nos impide el poder accesar. Qué lindo es. El caso del Señor no es como el médico. El médico le diagnostica su o nuestra enfermedad, nuestro problema, nuestra dolencia, y nos da la receta, ¿verdad? El Señor nos ofrece el cielo, pero el Señor no se queda solo dándonos la receta, sino que nos hace ver a través de la palabra lo que nos impide, lo que hay que hacer o lo que no hay que hacer. Por ejemplo, si usted me ayuda en el capítulo número 6 de la primera carta a los Corintios, vamos a ver qué es lo que nos dice allí la palabra. En el versículo número 9, oiga bien, si usted se siente aludido con esta predicación o con estos versículos, dele gracias a Dios. Amén. Porque acabo de decir que usted no está aquí para que yo lo vea o para que lo vea la otra persona. Usted está aquí porque usted es un aspirante de la gloria de Dios. Nosotros somos alguien que estamos interesados en el cielo. Y por lo tanto no se moleste cuando usted se encuentre con lo que es la palabra dura que encontramos en la misma Biblia. Por ejemplo, dice el capítulo número 6 de la primera carta, versículo número 9: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Es decir, la palabra nos dice que cuando uno es injusto, no es posible que nosotros podamos heredar el cielo. Tiene que haber en nosotros, tenemos que ser, por lo menos no a la totalidad, pero debemos de practicar la justicia. Eso es lo que nos dice. No sabéis, le dice a los corintios, no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. Ni qué dice, ni erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ¿verdad? Ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores. Toda esta camándula, nosotros sabemos que están acá para provecho del mortal. Porque el mortal puede decir, bueno, yo estoy buscando el cielo, por decirlo de esa manera. Pero la palabra me hace ver lo que impide llegar al cielo. Y por ejemplo, imagínense que aquí estamos hablando de varios. Dice la idolatría, dice los que se echan con varones, los ladrones. Hay que ver de qué tipo de ladrones. Ladrón es ladrón. El que se roba un lapicero es ladrón. El que se roba algo que no le corresponde es ladrón. Pero será tan cruel esto de la doctrina del cielo, que porque sea una cosa insignificante, yo estoy descalificado. Así es Dios, hermano. Damos un amén. Así es Dios. No, así es que estamos en el periodo de la gracia, y en la gracia todo se vale. La gracia, hermanos, es peor que la ley. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. No nos amparemos
en aspectos filosóficos. No, que la gracia es gracia. ¿Y cómo va a ser que vamos a ser descalificados? La ley, hermanos, la ley de la gracia supera a la ley de la letra. La ley de la letra, hermanos, decía: el que adultere, oiga bien esto, el que adultere tiene que ser apedreado. Esa era la ley de la letra. Pero en la ley de la gracia dice: el que mira y codicia no tiene necesidad de ir a concretizar el adulterio. Con solo en la mente ya adulteró. Así que no se ampare en la gracia, porque la gracia, allá en la ley decía que el hijo contumaz había que apedrearlo. El hijo que deshonraba al padre, luego que los padres habían hecho el trabajo de aconsejarlo y ellos no habían cambiado, pues la ley establecía que, hermanos, había que apedrearlos. Y en la ley de la gracia también, no, aquí no hay que apedrearlo, sino dice que el que deshonra a su padre está muerto en su delito. Es lo mismo. No hay cómo poder nosotros ampararnos en lo que se entiende el periodo de gracia. O sea que aquí no hay para dónde. Entonces acá está diciendo, fíjese lo que dice ya el Señor en su palabra, en este caso de la gracia: no erréis, ni los borricarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varón, ni los ladrones, ni los avaros. Hermano, ¿ya hay algún avaro dentro de la iglesia? No sé. Este es un asunto de que cada uno tiene que examinarse. Imagínense que yo sé el avaro y diga: bueno, yo como avaro, dice acá que no puedo heredar el reino de los cielos. Y yo luego protesto, digo: esto no me gusta. Yo digo: no, el Señor está siendo muy estricto, esto no me gusta. ¿Cómo va a ser que yo por ser avaro, pues mi naturaleza caída siempre tiene esas tendencias? Sí, es cierto, la naturaleza caída tiene esta tendencia, pero para eso Dios nos ha dado los frutos del Espíritu. Uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El dominio propio. Aquello que la carne quiere, yo tengo dominio en el Señor, hermanos, para hacerle frente a aquella tentación. Así que no hay excusa. Entonces, hermano, y maldicientes, y los estafadores, y ninguno de estos, y eso erais vosotros, les dice el Señor, hermanos, a los corintios. Les dice Pablo el Señor a través de Pablo a los corintios. Y por ejemplo, si también usted se va al capítulo número 4 de la carta a los Efesios, versículo número 12, conocidísimo este versículo, porque la palabra de Dios es viva. ¿Y qué más dice? Y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Y luego dice: y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos e intenciones de corazón. Esa es la palabra. Eso es lo que no le gusta a la gente. La palabra no es muy apetecible para el enfermo. ¿A quién le gusta que le hagan los médicos o los doctores que trabajan lo dental? ¿A quién le gusta que le pasen esa maquinita que zumba en los dientes? No, hermano, hay gente que se pone muy nerviosa, y a veces los médicos
Doctores tienen que luchar con eso. ¿A quién le gusta que le metan el cuchillo para sacarle un tumor? A nadie. Pero así es la palabra. Damos un amén. Dice que penetra. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Penetra. Penetra hasta ver, hermanos, lo profundo del corazón del hombre. Es tremendo lo que es la palabra. Eso es lo que está diciendo, porque la palabra de Dios es viva, es logos. La palabra de Dios es viva y es eficaz. ¿Y qué dice? Y más cortante que toda espada. Decíamos que estas espadas de dos filos no eran las espadas con las que peleaban los guerreros, que era una espada normal. La espada que habla acá es una espada pequeña, como un arma más liviana, que de ahí pues se saca esto, de la misma realidad de la vida. Entonces, porque la palabra de Dios está diciendo acá, es viva y eficaz y es cortante, que es más cortante que toda espada de dos filos. Este machetillo, esta espadita así pequeña, así como un yagatán, algo así, esto tenía a los dos lados filos, y el soldado metía la espada, esa espadita, y hacía por lo menos parte de lo que era su defensa. Y entonces viene el escritor sagrado y lo aplica a la palabra. Así que la palabra en primer lugar es viva y es espada de dos filos. Esta penetra no para matar, sino para curar. Damos un amén. No para destruir, sino para hacer una radiografía, ¿verdad? Yo no sé cómo nos estamos viendo esta mañana nosotros. Yo no sé si estamos hermanos, identificándonos en alguna área, pero aquí está la palabra de Dios. Dice que penetra. ¿Y cuál es esa forma de penetrar? Penetra hasta partir el alma. Es decir, llega a esa frontera, al alma, dice, y al espíritu, y a las coyunturas, y a los tuétanos, y discierne los pensamientos. Terrible lo que es la palabra. O sea que, pero como esta penetra hasta adentro, ¿y a quién le gusta que le digan la verdad? ¿A quién le gusta que siempre nos incomodamos? Que nos digo, fíjese que usted lo vi con la mujer que no es su esposa. ¿A quién le gusta eso? ¿A quién le gusta eso? A nadie le gusta. Fíjese que yo lo vi cuando se estaba robando aquello. A nadie le gusta, y aunque lo esté haciendo la persona. Bueno, la palabra no es apetecible, hermano. La palabra es rechazada. Por eso es que cuando aquellos discípulos escucharon predicar al Señor, le dijeron, dura es tu palabra. Dura, es difícil de soportarla, sí, pero es necesaria. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Es difícil, pero es necesaria. Es difícil. No es fácil que la palabra le quite a uno la máscara y le diga, yo penetro hasta partir el alma y el espíritu, los tuétanos, y llego a discernir lo que hay adentro. Eso es tremendo, a nadie le gusta eso, pero mi modo, eso es lo que hace la palabra, ¿verdad? Nos da una radiografía. Bienaventurado aquel que no anda buscando flores en las iglesias. Dichosos aquellos que, hermanos, dice, Señor, sigue hablándome. Dichoso, porque el concepto que últimamente se ha dado, que los predicadores deben de ser lo más ético que se pueda, que todos deben de darle un sentido más, diríamos, más de amor. El mejor sentido de amor es cuando, hermanos, se predique la palabra.
el apóstol Pablo le dijo a Timoteo: Timoteo, por favor, acuérdate que no son fábulas. La gente quiere fábulas, la gente quiere historia, la gente quiere asuntos puramente humanos. Pero Timoteo, tú te vas a centralizar a predicar la palabra. La palabra. No tienes que entretener gente, tienes que predicar la palabra. ¿Y qué se entiende por predicar la palabra? Que hay un cielo y que del cielo vino Cristo a buscar lo que estaba perdido para salvarlo. Y ese perdido debe de saber que tiene un problema, que la vida pecaminosa no le permite entrar al cielo. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. El perdido debe de saber eso. Y eso es maravilloso, ¿verdad? Entonces, cuando es el mejor regalo que uno puede recibir como mortal, la palabra que nos diga el amor que tiene Cristo para con los perdidos, que nos diga las maravillas del cielo, que nos diga, hermanos, las condiciones en las que estamos, porque uno es tan así, diríamos tan simplista, que dice: bueno, yo voy para el cielo aún así como estoy. No, es necesario que nos hable la palabra. ¿Para qué? Para que veamos nuestro estado, y a través de vernos nuestro estado, entonces empecemos a pedir al Señor misericordia y podamos, hermanos, reanudar nuestra vida espiritual. Al igual que vio el estado el pródigo, el pródigo vio su estado, dijo: yo en esta miseria en la que estoy. Él vio su miseria, pero le sirvió porque fue humilde y dijo: me levantaré e iré a mi padre. Y fue restaurado. O sea que, como ya lo hemos dicho, el médico que suaviza enfermedades graves, pues es un médico que puede ser que esté buscando otros fines, pero no la salud de la persona. En el caso espiritual, como hace un momento dije, que somos enfermos espiritualmente, y el enfermo necesita la medicina, que es la palabra. Y acá dice que esa palabra hermanos, nos saca un diagnóstico de nuestra condición. Fíjense cómo es de linda la palabra. Dice la Biblia que David había cometido adulterio, y el hermano David estaba tranquilo, como era el rey. Y alguno que abra la boca ya sabe lo que le espera, decían por ahí los asistentes de David. Así que al jefe siempre cúbranlo, siempre hablen bien del jefe, decían ahí los asistentes, los allegados. Sí, atiéndanlo. Nadie se atrevería a decir: mire, le quitó la mujer al soldado. Nadie se atrevería a decir: mire, fíjese que la misma noche que durmió con ella le embarazó y se le murió el muchachito. Nadie se atrevería a decir cuál era la condición del rey David. Pero como la palabra, por eso es de que dentro de las, ¿cómo se llama? Dentro de las reformas de los reformadores, valga la redundancia, llegaron a la conclusión de que, hermanos, nadie puede estar por encima de la ley. Y eso es lo que se dice civilmente o penalmente. Nadie puede, no importa que sea rey. Y lo sacaron de esta misma palabra. Dijeron: ¿por qué Dios, siendo David, que había caído en esta condición, David, por qué Dios permite? Es decir, los reformadores intuyeron
Llegaron a la conclusión de que Dios no tiene por inocente al culpable. Llegaron a la conclusión de que la ley de Dios, no, ninguno, sea rey, sea el niño bonito como era David, podía estar por encima de la ley de Dios. Vamos a regalarle ofrenda de palma al Dios de la gloria. Y por eso es que el Señor, como nadie puede estar por encima de la ley, llegó Natán. Y usted sabe lo que pasó. El que tenía su envoltorio bien bonito y que nadie vaya a decir algo del rey, usted sabe cómo le llegó Dios usando al profeta Natán para darle la palabra. Y mire cómo fue la cosa. Cuando se le explicó que ese fulano le había quitado la oveja al que solo tenía una, cuando él tenía un montón, se le puso, hermano, se le erizó la barba a David y dijo: ese hombre es digno de muerte. Y vino la palabra, le dijo: ese hombre eres tú. Se le aguadearon los pies a David. Y luego: he pecado contra Dios. La palabra. Si David hubiera tenido el poder para colgar a Natán, lo tenía. Pero él sabía que esa era la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para arruinarle la vida? No, la palabra es para restaurarnos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Damos un gloria a Dios, hermano. Entonces, la palabra es la que nos restaura. Pero aquí la gente, estos seguidores, tales discípulos, no querían la palabra. Estos tales discípulos querían cuentos. Estos tales discípulos querían show. Estos tales discípulos querían payasadas. Estos tales discípulos andaban en otros asuntos, pero el Señor andaba en su misión. La misión del Señor era predicar las buenas nuevas, ¿verdad? Entonces vemos acá, hermanos, con lo cual voy ya corriendo. La palabra nos manda a tomar lo que es la cruz. Eso es lo que nos dice también en el libro de Lucas, cuando en el capítulo número 9 dice el verso 23, dice con claridad. Mire cómo dice la palabra, y eso es lo que la gente no quiere. La gente quiere evangelio de carroza. La gente quiere evangelio que le anden a uno besando el anillo donde quiera, que nos anden haciendo venias. Eso es lo que anhela la gente. Damos un gloria a Dios. Pero dice el verso 23, y decía a todos: si alguno, esta es la palabra, quiere venir en pos de mí. Hay tres aspectos acá. Uno es: niéguese a sí mismo. Preguntémosle a la iglesia de este tiempo a ver si se quiere negar. Todos queremos, todos presumimos de nuestro evangelio. Pero preguntémonos si estamos en la disposición de negarnos, porque aquí dice: niéguese a sí mismo. Dicho de otra manera, si alguno quiere cielo, lo primero tiene que hacer tomar su cruz. Es lo primero. Y cruz significa sacrificio. Cruz significa dolor. Cruz significa persecución, ¿verdad? Eso es lo que nosotros. Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, si alguno, niéguese a sí mismo. Y luego dice: tome su cruz, es el segundo aspecto. ¿Cada cuánto dice? Cada día. Esta es la palabra. Entonces, en la palabra, ¿qué es lo que queremos nosotros? Y luego dice, el tercer aspecto dice, y sígame. ¿Quiénes son los que siguen al Señor? Vamos a ver. Si alguno quiere ir en pos de mí, uno, niéguese a sí mismo. Dos, tome su cruz. Y luego, siga.
en pos de mí. 3 aspectos. Veamos si nosotros llenamos esos 3 aspectos. Porque yo no sé qué es lo que usted quería que le predicaran en este culto. Probablemente siempre uno quiere que le hablen de sanidad, siempre uno quiere, y está bien, que le hablen de consuelo, y está bien, pero siempre el mejor mensaje es cuando Dios por medio de la palabra nos saca una radiografía para ver nuestro estado, porque hermanos, a través de la palabra podemos darnos cuenta en qué nivel espiritual estamos. Esa es la mejor manera como Dios puede amar al mortal. Entonces dice, niéguese a sí mismo y sígame. Piense usted, hermano. Piense, si usted se ha negado a sí mismo, ¿será que vivimos para nuestros intereses? ¿Será que tomamos la cruz? ¿Será que nos identificamos con la cruz de Cristo? ¿Será eso? Yo leía en Nigeria a un pastor de campo que los musulmanes le mataron a su hijo, el único hijo que le ayudaba en la iglesia en un cantón. El único hijo que le ayudaba. Y vinieron y lo mataron a machete al joven ayudante de su papá. Y ahí se ve él velando a su niño, a su muchacho, ahí en la misma iglesita. Y llegaron algunos y preguntaron, unos periodistas le preguntaron, ¿y usted va a seguir? Sí, dice, así está dentro de la palabra. Sí, dice, no. O sea, ¿cuál sería la actitud de alguien de por acá del mundo occidental? ¿Cuál sería la actitud? Arremeter contra Dios. ¿Cuál sería la actitud? ¿Verdad? No sé cuántas cosas, porque estamos bastante crudos, ¿verdad? Está difícil la iglesia en este tiempo. Pero qué bueno que el Señor nos hace ver a través de la palabra, ¿verdad? Qué bueno. Entonces a este hombre, este pastor del campo, dice, yo voy a seguir y si lo atacan otra vez, bueno, me voy con mi hijo, pero yo voy a seguir predicando acá. Pero con un consuelo de Dios increíble. Cruz. Ninguno que dice, por ejemplo acá, puede presumir de otro estilo de vida. El caso de Pedro, el caso de Pablo y el caso de todos los padres de la iglesia y en sí la iglesia del Señor en todo su recorrido, hermanos. La razón por la cual nosotros todavía estamos a estas alturas, todavía con el evangelio, es porque, hermanos, en el camino ha quedado regada la tierra de la sangre de los mártires. No ha sido fácil. Pero eso es lo que nos dice la palabra. La palabra nos manda a tomar nuestra vida en entrega, ¿verdad? Porque, hermanos, el joven rico también estaba interesado, pero le tocaron la llaga, la parte más nerviosa. Cuando a uno le tocan la cartera, ya decíamos la vez pasada, es la parte más nerviosa que tenemos del cuerpo. Así que a este le tocaron la cartera. Y mire, dice Marcos capítulo 10, verso 21 en adelante. Y el Señor le amó, dice, y se fue el hombre triste. Se fue triste. ¿Y por qué se fue triste? Porque no quiso. ¿Qué le dijo el Señor? Vende lo que tienes, dáselo a los pobres. Si no era que era la regla para salvarse, no, era en el contexto de que él le dijo lo que le dijo al Señor. Pero ¿qué pasó? Quería cielo, con todo y ganado, con todo y casas. No, allá en el cielo no hay ganado de uña.
ni hay casas hechas de ingenieros humanos. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Allá en el cielo, hermanos, las construcciones son del arquitecto glorioso que es el mismo Dios, ¿verdad? La palabra manda entonces a dejar la codicia, la idolatría. La palabra nos manda a dejar la religión. Todo mundo desea el cielo, anhela el cielo, pero no quiere apegarse a lo que manda la palabra. Y el Señor, fíjese qué es lo que le dice. Para recibir la palabra tenemos que estar conscientes que la palabra, hermanos, nos da una radiografía de nuestra condición. Primero tenemos que estar conscientes. Cuando a usted le predican la Biblia, el mensaje es positivo, la Biblia, siéntese privilegiado. ¿Por qué decíamos? Con lo cual vamos cerrando. Para recibir la palabra tenemos que estar conscientes que la palabra nos da una radiografía. Primero yo la recibo, Señor, ¿cómo estoy? Y dichosos aquellos. Porque la persona, hermanos, ¿por qué la persona deserta? ¿Por qué se van? Así se llama el tema de la palabra. Porque les hace ver su estado. Y dice, y se fueron. Y viene, por ejemplo, ¿qué nos impide a nosotros? El orgullo. No nos deja reconocer. No queremos dejar las cosas de esta vida. Y no es que vamos a meternos en un cuarto y ahí morirnos, no. La vida sigue normal, pero dentro de otros principios y dentro de otros valores. Le dijo Pedro, o más bien le dijo el Señor en el versículo siguiente que leíamos, ¿verdad? Le dice en este versículo, dice, dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Fíjate qué lindo es el Señor no. Aquí a los 12 que había llamado él oficialmente, les dijo, como por decir así, mira, Señor, se están yendo, predicar de otra manera. Conta chistes, Señor, conta anécdotas, hace algo, pone luces, pone humo, mira qué hacer, Señor, porque te vas a quedar solo. ¿Qué es lo que está haciendo la gente ahora? A puros cantantes, a puros shows, a puras luces, a puro humo, a puros sonidos. Ahora ya las músicas ya no son tanto así, ya son músicas electrónicas en las iglesias que asurumban más el espíritu de los asistentes, las luces, todo eso afecta el subconsciente. Pone algo, Señor, inventate algo, Señor. Deja de hacer tanto culto. Vas a cansar a la gente. Vamos a regalarle ofrenda de palmas al Dios de la gloria. Hace algo, Señor. Y le dijo el Señor, ¿y ustedes quieren irse también? Ahí lo que vemos, que el Señor, hermanos, es sí y es no. Ustedes quieren irse, es decir, si ustedes le creen que no vale la pena el seguir comiendo mi palabra, el seguir alimentándose de mi gracia, pues ustedes deciden. Yo no les puedo rogar. Y es ahí donde Pedro dijo, Señor, ¿a dónde iremos? Dichosos aquellos que entienden, hermanos, que la palabra de Dios es vida, hermanos, es viva y eficaz y es
más cortante que toda espada de dos filos, que penetra, hermanos, al alma, al espíritu y a las coyunturas, y discierne los pensamientos. Dichosos esos Pedros que dicen: Señor, ¿a dónde iremos? La religión nos sirve, la vida nos sirve, el mundo nos sirve. Solo tú tienes palabra de vida eterna. Solo tú tienes palabras. Acuérdense, solo tú tienes palabra. Esa palabra es de vida eterna. Qué lindo. ¿Por qué es que solo Él? Porque solo Dios es el que tiene, hermanos, el acceso al cielo a través de su Hijo. Dijo Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al cielo si no es por mí. Pedro entendió, y ojalá nosotros también podamos entender que la palabra del Señor, aunque sea dura en ocasiones, que la palabra del Señor, aunque nos, como esa espada que corta para adentro y corta para afuera, que dejemos de andarnos quejando y que digamos: gracias, Dios, porque esas son palabras de vida eterna. Eso es lo que necesitamos. Ojalá no seamos nosotros de esos desertores. Por lo menos yo, en el tiempo que tengo de estar acá, yo he visto un montón de gente desfilar, ¿verdad? He visto un montón de gente presumir. Y ahí anda todo el mundo peleando por sus teologías, ahí anda todo el mundo peleando por sus posturas. Aquí no se trata de pelear por posturas, aquí se trata de reconocer que somos enfermos y que necesitamos la palabra de Dios. La palabra, no otra cosa. La palabra nos va a sanar, la palabra nos va a hormar, la palabra nos va a meter al cielo cuando nosotros demos el paso del arrepentimiento. Esta mañana hablábamos de los desertores. Se fueron, pero hubo un grupito que dijeron: no, nosotros no nos vamos. Síguenos hablando, Señor. Síguenos dando de esa palabra de vida. Sin duda, Pedro, por supuesto, estuvo representando a los otros y le dijo: yo ya no quiero religión, yo ya no quiero comer religión, yo quiero comer tu carne, yo quiero comer el pan que cayó del cielo, yo quiero quedarme, Señor. Ojalá seamos de ese grupo. Ojalá seamos de ese grupo y no seamos de los grupos pretenciosos, los que nos incomoda cuando la palabra nos arranca una oreja. Que seamos nosotros humildes y que esta mañana, si le hemos fallado, si hemos estado altercando contra Dios, porque queremos otro mensaje, no hay otro mensaje. La Biblia no nos ha dado otra palabra, no hay otro evangelio, solo hay uno: el evangelio de la gracia, con sus implicaciones mientras estemos en esta tierra. Pero dijo el Señor: el que salve su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí la hallará. Cierre sus ojos ahí en su lugar.